Capítulo 4. La marcha hacia los lugares altos. Era temprano en la mañana y el día era hermoso. El valle parecía aún dormido. Los únicos sonidos eran el correr de los manantiales y el trinar de los pájaros. El rocío se esparcía sobre la hierba y las flores silvestres brillaban resplandecientes como joyas. Las había realmente encantadoras, como las anémonas silvestres, púrpura, rosa y escarlata, que adornaban la hierba por doquier, levantando sus pequeñas corolas a través de las espinas aquí y allá. El pastor y Miedosa caminaban a veces sobre alfombras de miles de diminutos capullos de malvarrosa, casi inapreciables en su tamaño individual, pero formando en conjunto un brillante tapiz natural más rico y bello que el del palacio de cualquier rey. El pastor se detuvo, acarició las flores con sus dedos y le dijo a Miedosa con una sonrisa: «Inclínate y verás que el amor se esparce como una alfombra de flores debajo de tus pies». Miedosa le miró con el semblante serio y le dijo: «Siempre me han asombrado las flores silvestres. Parece extraño que tanta multitud de ellas florezcan en lugares remotos y desolados de la tierra donde casi nadie las ve. Y solo las cabras y el ganado caminan sobre ellas, aplastándolas hasta matarlas. Tienen tanta belleza y dulzura que ofrecer y nadie a quien brindarla, nadie que sepa apreciarlas». El pastor la miró con una mirada especialmente hermosa. «Nada que mi padre y yo hayamos hecho es inútil o desperdiciado», dijo serenamente. «De modo que también esas flores silvestres tienen una lección maravillosa que enseñar. Se ofrecen dulcemente a sí mismas, aunque aparentemente no haya nadie para mirarlas y disfrutar de ellas. Y mientras lo hacen, entonan un cántico gozoso en el que expresan lo dichoso que es amar, aun cuando el amor no sea correspondido». Y continuó: «Debo decirte una gran verdad, Miedosa, una verdad que solamente unos pocos pueden entender. Las virtudes más excelsas del alma humana, sus grandes victorias y sus más espléndidas hazañas son siempre aquellas que nadie puede ver o que apenas alcanzamos a percibir. Cada respuesta positiva del corazón humano al amor desinteresado y cada victoria que consigue sobre el amor propio se convierten en una nueva flor en el árbol del amor. Las vidas de muchas personas vistas aparentemente como vulgares y ordinarias, desconocidas y ocultas para el mundo, han sido en realidad un verdadero jardín, en el cual las flores y frutos del amor se han desarrollado hasta tal perfección que el Rey del Amor camina por él y se regocija en él con sus amigos. Algunos de mis siervos ciertamente han peleado insignes batallas y conseguido grandes victorias, visibles y conocidas por todos. Y debido a ello son amados y justamente reverenciados por otros hombres. Pero sus mayores victorias, como sucede con las flores silvestres, son siempre victorias ocultas, de las cuales nadie sabe ni conoce, excepto yo, que conozco los secretos del corazón. Aprende esta lección aquí en el Valle, Miedosa, y cuando estés ascendiendo con dificultad a los lugares escarpados de las montañas, te confortará y te será de consuelo». Después añadió: «Ven y escucha, los pájaros están cantando alegres y gozosos. Unámonos a ellos y las flores nos dirán el tema de nuestra canción». Así, mientras caminaban descendiendo por el valle hacia el río, entonaron juntos otra de las antiguas canciones del libro del pastor, cantando alternativamente sus estrofas. Y decía: «Yo soy la rosa de Sarón, una pobre y débil flor, y es mi amado para mí el lirio, la flor mejor. Como el manzano entre árboles, mi amado ante mí está, a su sombra recostada ya nada me turbará. Pues su fruto es delicioso, dulce a mi paladar, es el fruto del amor, digno de saborear. Me llevó hasta su palacio y me envolvió con su amor, compartiendo su grandeza, aunque indigna y pobre soy. Dadme con qué confortarme, de vergüenza estoy enferma, indigna de ser la esposa de quien tal grandeza ostenta.
Por esto os encargo, amigas, hijas de Jerusalén, no despertéis a mi amado hasta que lo quiera él. Cantar de los Cantares 2, 1 al 4 y 7. Cuando terminaron de cantar, llegaron a un lugar donde había un caudaloso manantial que se derramaba cruzando la senda que seguían y se precipitaba en una cascada del otro lado. Corría tan rápidamente y hacía tanto ruido que parecía llenar el valle con su voz, el estruendo de sus aguas impetuosas. Mientras el pastor ayudaba a Miedosa a caminar a través de las piedras resbaladizas y húmedas, ella le dijo: «Me gustaría saber qué canción entonan las aguas cuando corren». A veces, en el silencio de la noche, cuando estoy en la cama, escucho la voz de un pequeño manantial que corre por el jardín de mi casita. Suena tan vivo y feliz que parece como si estuviera repitiendo algún mensaje secreto y amoroso. Pienso que toda agua que corre entona una misma canción, bien sea fuerte y clara o suave y murmurante. Me gustaría saber qué dicen las aguas. La voz del agua dulce es diferente a la voz del mar y del agua salada, pero nunca he logrado entenderla. Es una lengua desconocida. Dime, pastor, ¿sabes tú qué es lo que las aguas cantan al correr por su cauce? El pastor sonrió de nuevo y ambos se detuvieron en silencio por unos instantes cerca del torrente, que parecía cantar aún más fuerte y triunfante, como si supiera que alguien se había parado a escucharle. De pronto, mientras permanecía al lado del pastor, fue como si sus oídos y su entendimiento hubieran sido abiertos, y poco a poco el lenguaje de la corriente se le hizo claro. Resulta imposible, por supuesto, traducir el lenguaje del agua, pero trataré de transcribirlo y expresarlo con palabras lo mejor que pueda, aún a sabiendas de que es un pobre intento, pues quizá la mejor forma de transcribir la canción de un torrente pudiera ser la música más que las palabras. Viene a decir algo así: la canción del agua. Oh, ven, ven, vamos corriendo, más abajo, noche y día. Qué gozo es bajar, bajar, humillarse cada día, hallar el postrer lugar donde útil uno pueda ser, dejando las altas cumbres, cumpliendo nuestro deber, pues solo el agua que baja hasta entrar en el gran mar volverá a ser elevada por el sol en su brillar. La aparente rechazada que nadie utiliza ya será de nuevo ensalzada y a las cumbres volverá. «Es una figura bien cierta», exclamó Miedosa después de escuchar el murmullo del agua durante un tiempo. «Es como un refrán repetido una y otra vez con 1000 variaciones de pequeños trinos, murmullos, burbujas y salpicaduras. Vamos abajo y abajo. Parece estar cantando el agua siempre tan gozosa. Pero, ¿por qué se apresura el agua a ir siempre al lugar más bajo? Y tú me dices, en cambio, que me están llamando a los lugares altos. ¿Qué significa esto?» «Los lugares altos», contestó el pastor, «son los lugares idóneos para iniciar el camino hacia los lugares más bajos del mundo y remontar otra vez. Cuando tengas pies de cierva y puedas brincar entre las montañas y saltar por los peñascos, serás capaz, como yo lo soy, de descender con facilidad desde las alturas a los lugares inferiores y luego remontarte a las montañas otra vez. Serás capaz de escalar los lugares altos del amor, donde cualquiera puede recibir el poder de derramarse a sí mismo hacia abajo en un total abandono de su yo». A Miedosa esta explicación le sonó muy misteriosa y un tanto extraña. Ahora que sus oídos habían sido abiertos para entender el lenguaje del agua, la misma canción repetida una y otra vez por todos los torrentes y manantiales que cruzaban la senda o corrían paralelos a ella. Y le dio la impresión de que las flores silvestres también cantaban la misma canción, solo que en otro lenguaje, un lenguaje de color, el cual, como sucedía con el lenguaje del agua, solo podía entenderlo el corazón, no la mente. Las distintas flores parecían formar entre todas un extenso y nutrido coro en el que miles de miles cantaban notas de distinto color.
Esta es la ley por la cual vivimos. Cuán dulce es poder darse uno a sí mismo, decían. A Miedosa le pareció también que todos los pajaritos que trinaban alegres cantaban una misma canción con un sinnúmero de variaciones, pero formando parte de un mismo coro que irrumpía por doquier formando una sola voz. Este es el gozo de la vida arriba, felicidad es el poder amar. Nunca antes había reparado, dijo Miedosa de pronto, en que el valle es un lugar tan hermoso y tan lleno de canciones. El pastor respondió sonriendo, solo el amor puede llevarnos a percibir y a entender verdaderamente la música, la belleza y el gozo que fue plantado en el corazón de las cosas creadas. ¿Has olvidado que hace 2 días yo planté en tu corazón la semilla del amor? Ya ha comenzado a fructificar, haciendo que puedas oír y ver cosas de las que nunca antes te habías dado cuenta. Y continuó diciendo, en la medida que el amor vaya creciendo en ti, Miedosa, podrás entender muchas cosas más con las que nunca antes soñaste. Desarrollarás el don de entender lenguas extrañas y aprenderás a hablar el lenguaje del amor. Pero antes debes aprender el ABC, a deletrear el alfabeto del amor y a desarrollar pies de cierva. Y ambas cosas las aprenderás en tu viaje a los lugares altos. Mira, ya estamos a la orilla del río. Al otro lado comienzan las laderas de las montañas. Allí encontraremos a las 2 guías que están esperándote. Era ciertamente extraño y maravilloso, pensó Miedosa, que hubieran alcanzado el río tan rápidamente y estuvieran ya acercándose a las montañas. Apoyada en la mano del pastor y sostenida por su fortaleza, se había olvidado de su defecto físico y había permanecido insensible al cansancio o la debilidad. Oh, si fuera él personalmente quien la acompañara durante todo el camino hasta los lugares altos, en lugar de dejarla al cuidado de otros guías. Y en cuanto vino a su mente esa idea, le dijo con tono suplicante, ¿no me vas a acompañar todo el camino? Cuando estoy junto a ti me siento fuerte y estoy convencida de que nadie, salvo tú, puede guiarme con seguridad a los lugares altos. Él la miró amorosamente, pero le contestó con tranquilidad, Miedosa, yo no puedo someterme a tus deseos ni hacer aquello que tú quisieras. Ciertamente podría llevarte en volandas todo el camino hasta los lugares altos, evitando que tuvieras que escalar trepando por las rocas hasta llegar allí. Pero si lo hiciera, nunca conseguirías desarrollar tus pies de cierva y convertirte después en mi compañera para ir a donde yo vaya. En cambio, si trepas por ti misma a las alturas junto a las compañeras que te he escogido, aunque te parezca un camino largo y en algunos lugares extremadamente difícil, te aseguro que vas a desarrollar tus pies de cierva. ¿Y me darás un nombre nuevo cuando alcance la cima?, dijo Miedosa con voz temblorosa, pues se había desvanecido repentinamente toda la música a su alrededor y se había llenado otra vez de temores. Sí, ciertamente, cuando la flor del amor esté lista para florecer en tu corazón, serás amada y recibirás un nombre nuevo, respondió el pastor. Miedosa se detuvo por un momento sobre el puente y miró hacia atrás al camino que habían recorrido a través del valle. El valle lucía verde y tranquilo, mientras que las montañas a cuyo pie acababan de llegar parecían paredes de rocas amenazantes. Lejos, en la distancia, podía distinguir los árboles que crecían alrededor de las casas de los temerosos, y con una angustia súbita se imaginó a los trabajadores del pastor acudiendo felices a su trabajo con los rebaños pastando plácidamente. Vio también la pequeña y tranquila casita en la cual había vivido hasta entonces. Mientras contemplaba estas escenas, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y la espina le pinchó en su corazón. Pero se dio la vuelta decididamente y dirigiéndose al pastor le dijo agradecida, «Confiaré en ti y haré todo lo que tú quieras». Al mirarle al rostro, vio que él le sonreía con dulzura.
y a continuación le dijo algo que nunca antes le habían dicho. Miedosa, tienes una belleza real, unos ojos que traslucen confianza. La confianza es una de las cosas más bellas del mundo. Cuando miro la confianza que hay en tus ojos, encuentro que mirarte a ti es más hermoso que mirar a muchas reinas. Acabaron de pasar el puente y llegaron al pie de las montañas, donde la senda iniciaba su ascenso hacia las laderas inferiores. Esparcidos por doquier había enormes peñascos, y de pronto Miedosa vio las figuras de dos mujeres cubiertas con velos y sentadas sobre uno de aquellos peñascos a un lado del camino. Cuando ella y el pastor llegaron a ese lugar, ambas se levantaron y se inclinaron silenciosamente ante él. «Aquí están las dos guías que te he prometido», dijo el pastor pausadamente. «Desde ahora y mientras transites por los desfiladeros y pasajes difíciles y escarpados, ellas serán tus compañeras y ayudadoras». Miedosa las miró con temor. Ciertamente eran altas y parecían muy fuertes, pero ¿por qué llevaban velo? ¿Por qué razón escondían sus rostros? Cuanto más cerca y más detalladamente las miraba, más miedo sentía de ellas. Eran tan corpulentas, tan silenciosas y tan misteriosas. ¿Por qué no hablaban? ¿Por qué no le habían dirigido una sola palabra de bienvenida, amistad o saludo? «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja al pastor. «¿Puedes decirme sus nombres y por qué no me hablan? ¿Son mudas?». «No, no son mudas», dijo el pastor con mucha calma. «Pero hablan otro idioma. Miedosa, un lenguaje nuevo, un dialecto de las montañas que todavía no conoces. Pero a medida que viajes con ellas, irás aprendiendo poco a poco y entendiendo lo que hablan. Son buenas maestras. De veras tengo pocas mejores. En cuanto a sus nombres, te los diré en tu propio lenguaje. Más tarde aprenderás cuál es su nombre y cómo pronunciarlo en el de ellas. Esta», dijo moviéndose hacia la primera figura silenciosa, «se llama Pena. Y la otra, su hermana gemela, se llama Contrariedad». Pobre Miedosa. Sus mejillas palidecieron y comenzó a temblar de pies a cabeza. Sintió que se iba a desmayar y tuvo que recostarse en el pastor para mantenerse de pie. «No puedo ir con ellas», suspiró agitada. «No puedo, no puedo. Oh, mi señor pastor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Cómo voy a viajar en su compañía? Es más de lo que puedo soportar. Me dijiste que el camino de ascenso a la montaña es escarpado y difícil y que no podría hacerlo sola. Entonces, ¿por qué deben ser precisamente Pena y Contrariedad mis acompañantes? ¿No podrías haberme dado de acompañantes a Gozo y Paz para que me infundieran valor y me ayudaran en esa senda tan difícil? Nunca imaginé que me harías esto». Y de inmediato se deshizo en un mar de lágrimas. A medida que escuchaba esta explosión emocional, se dibujó en el semblante del pastor un gesto y una mirada extraña. Entonces, señalando a las dos figuras cubiertas por un velo, le respondió muy gentilmente: «Gozo y Paz, así que esas hubieran sido las compañeras que habrías elegido. ¿No recuerdas ya tu promesa de aceptar las que yo escogiera? ¿Qué te hace pensar que las que he elegido no son las mejores para ti? ¿Sigues aún confiando en mí, Miedosa? ¿Qué piensas hacer? ¿Irás con ellas o prefieres retroceder al valle, a tus parientes los temerosos y a tu primo malicioso?» Miedosa se estremeció. La elección le parecía terrible. Con respecto al temor, sabía bastante, pero la pena y la contrariedad siempre le habían parecido las dos cosas más aterradoras con las que uno se podía encontrar. ¿Cómo podría viajar junto a ellas y abandonarse a su poder y control? ¡Imposible! Miró al pastor y de pronto llegó a la conclusión de que no podía dudar de él, que no podía dejarle y volver atrás, que aunque fuera poco propensa e incapaz para amar a nadie en el mundo, en su corazón pequeño, tembloroso y desdichado, le amaba a él.
y por tanto, aun cuando él le pidiera lo imposible, no podía rehusárselo. De modo que, lanzándole una mirada lastimera, le dijo: «Que si deseo volver atrás, oh pastor, ¿a quién iré? No tengo a nadie en todo el mundo más que a ti. Ayúdame a seguirte, aunque parezca imposible. Ayúdame a confiar en ti en tanto que te amo». Al escuchar estas palabras, el pastor levantó la cabeza y con triunfo y deleite soltó una sonora carcajada que hizo eco en las paredes rocosas del desfiladero en que se encontraban, creando por unos momentos la sensación de que todas las montañas estuvieran riendo con él. Los ecos resonaban y repercutían cada vez más altos, saltando de roca en roca y de despeñadero en despeñadero, ascendiendo hasta las cimas más altas para morir en el mismo cielo. Cuando el último eco se hubo perdido en el silencio, el pastor le dijo muy dulcemente: «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha». Cantar de los Cantares 4:7. Y después añadió: «No temas, miedosa, cree solamente. Te prometo que no serás avergonzada. Ve con pena y contrariedad, y verás que, aunque ahora no te sientas capaz de decirles bienvenidas, cuando te encuentres en lugares difíciles y te sientas incapaz de manejarte sola, pon tus manos en las de ellas con confianza y te llevarán exactamente donde yo quiero que vayas». Miedosa permaneció quieta contemplando el rostro del pastor, cuyos ojos reflejaban ahora la mirada feliz y triunfante de aquel que se deleita en salvar y liberar por encima de todas las demás cosas. Entonces vinieron a su mente las palabras de un himno escrito por otro de los seguidores del pastor, y en su corazón surgió el deseo de cantarlo suave y dulcemente. Aquel himno decía: «Que venga la aflicción, dolor también, tus mensajeros son para mi bien, pues por su obrar en mí a ti me acercarán y así cumplirán mi anhelo bien verás de amarte más, amarte más». «Otros han recorrido esta senda antes que yo», se dijo, y aún después de recorrerla pudieron seguir cantando. «El pastor, que es tan fuerte y gentil, ¿tendrá menos gracia para mí, débil y cobarde como soy?», cuando es tan obvio que aquello en lo que más se deleita es en liberar a sus seguidores de todos sus temores y llevarles a los gloriosos lugares altos. Dio un paso adelante, mirando de reojo a las dos figuras cubiertas con el velo sobre la cara, y dijo con un coraje que nunca antes había sentido: «Iré con vosotras. Por favor, guiadme en el camino», aunque de momento fue incapaz de acercarse a ellas y asirse de sus manos. El pastor rió de nuevo y dijo en un tono alto y claro: «Mi paz te dejo, mi gozo se ha cumplido en ti. Recuerda que me comprometo a llevarte a los lugares altos, a la cumbre de estas montañas, y que no serás avergonzada. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, seré como el corzo o como el cervatillo sobre las montañas». Cantar de los Cantares 2:17. Antes de que Miedosa pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, el pastor había saltado sobre una gran roca situada a un lado de la senda, y de allí a otra y a otra más, con tanta rapidez que sus ojos apenas podían seguir sus movimientos. Brincaba hacia arriba ante ellas, saltando de altura en altura hasta que al cabo de pocos momentos lo perdieron de vista. Entonces, Miedosa y sus dos nuevas compañeras comenzaron a ascender. Para cualquier observador hubiera sido un espectáculo curioso contemplar cómo Miedosa inició su camino hacia los lugares altos, cojeando y manteniéndose tan alejada como le era posible de las dos figuras cubiertas con un velo que caminaban a su lado, simulando no verles las manos abiertas y extendidas hacia ella. Pero allí no había nadie para verlo, porque si hay una cosa cierta es que el desarrollar pies de cierva es un proceso secreto que no admite la presencia de espectadores. Aquí terminamos el capítulo 4, donde Miedosa comienza su camino hacia los lugares altos.
Si pusiste atención, hay mucho que aprender en cuanto a las flores silvestres y al murmullo y canto del agua. Todo tiene que ver acerca de la humillación, de la renuncia al ego, de vivir para bendición de otros, de vivir para agradar y servir a Dios en el secreto. La humillación siempre será el camino hacia los verdaderos lugares altos. Y pena y contrariedad, el nombre de las dos compañeras de Miedosa, nos muestran cómo muchas veces el camino será de aflicción, de pena, de contrariedad y de angustia. Pero es allí donde el buen pastor está formando su carácter en nosotros. Una formación que es en el secreto del corazón, allí donde nadie puede ver, pero que luego ha de manifestarse para bendición de muchos. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción de este libro.